¿Estamos? Sí. Hola, chicas hermosas. Y a los hombres y mujeres almas divinas de Sanación de las Naciones. Buenas tardes, hoy en la fase final de nuestra saga maravillosa de las 5 heridas del alma, que nos ha traído un boom de movimientos fantásticos, a veces no tan agradables, pero que a todas luces es lo que necesitamos conocer para saber quiénes somos, saber qué queremos, saber de dónde venimos y para dónde elegimos ir. Me encantaría compartirle a las personas, ahorita que mencionas esto, el porqué de los movimientos. A lo mejor no lo entiendan. Cuando tienes ya un estado de conciencia un poco más elevado, ya puedes percibir dentro de ti claramente los pensamientos, las emociones, las acciones, qué es lo que está sucediendo, porque estás ya con una conciencia abierta y dentro de ti pues estás en este modo de observador. Entonces lo que nos sucede a nosotras es que cuando hablamos de ciertos temas, como estas heridas del alma que creíamos haber trabajado, pues surgen emociones que pues no, que no estaban trabajadas y que nos mueven muchísimo las energías, porque como les hemos dicho, todo es energía, las emociones son energía. De hecho, creo que es un tema que me gustaría ahondar la próxima semana, las emociones. Entonces, y ya entenderán el por qué nos está sucediendo esto y por qué decimos que tanto movimiento, porque en nosotras mismas empezaron a salir de alguna manera los residuos, porque son residuos de estas heridas, que las cositas pendientes que quedaban por ahí que no podíamos ver. Eso era lo que quería compartir. Genial, Eli, sí, así es. Y de hecho, esos son los movimientos que la vida nos trae todo el tiempo, porque la vida es movimiento. La vida no es quietud, no es una cosa estática. Entonces, no solamente evolucionamos, digamos, según la etapa de la vida en la que estemos, sino que también evolucionamos álmicamente. Eso es algo a lo que no podemos nunca querer resistirnos, o bueno, resistirnos sí podemos, pero querer que no ocurra, prácticamente eso es, tendríamos que vivir, no sé, dentro de un libro o algo así para que este movimiento no ocurra. Entonces es simplemente abrirse. Y ni siquiera, sister, porque las palabras también son energías. O sea, más bien no hay escapatoria. Trabajas para poder fluir y estar bien contigo misma. Al final, nuestra única intención, tanto nuestra personal como lo que compartimos, ¿no?, es que la gente logre encontrar ese estado de paz, de serenidad, de armonía y de amor incondicional, ¿no? No hay escapatoria. Y ya trabajaremos todo lo que tiene que ver la aceptación y la práctica del dejar ir, del soltar. Entonces, que esa es absolutamente liberadora, diría yo. Entonces hoy, chicas, ¿qué les parece con el tema de hoy? Nuestro último día de esta saga, el 5º día, la herida de traición. ¿Qué tal? ¿Cómo les suena? Qué potente esa herida, ¿no? Uh-huh. La verdad es que como todo es energía, claro, nosotros antes de empezar a conversar este tema, antes de traerlo ya aquí a este en vivo, ya estábamos transitando, ya estábamos liberando y sacando de las sombras, sacando ese cajón escondido esta herida. De todas maneras, lo que Leila nos va a contar, vas a ver que también lo vas a ir viviendo, lo vas a ir transitando, y a medida que vayas teniendo este conocimiento, se te va a mover algunos aspectos de tu día a día, y hay que estar atentos para ir viendo cuál es el mensaje y poder pasarlo bien y pasarlo rápido, no quedarse ahí estancado como un libro. En libros no. No más libros. Muy bien. Y entonces, para empezar,
como siempre, vamos a charlar un poquito de la etapa, la edad en la que esta herida surge, se despierta, la vive como muy presente este pequeñito, esta pequeñita en sus primeras etapas. Entonces estamos hablando de entre los 2 y los 4 años de edad. Aparece esta herida de traición y aparece justamente con el padre del sexo opuesto. Generalmente, recordemos que hablamos de generalidades, no necesariamente tiene que todo encajar, porque acuérdense que somos un mundo cada quien, y en ese mundo la autoridad la puede estar representando perfectamente una mujer o la madre, pues, aunque en realidad sea el arquetipo del padre, la autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de las heridas propiamente, es con el padre del sexo opuesto que generalmente se despierta esta herida. Y nos está hablando de un niño o una niña decepcionado, que además ha sufrido por no haber sido o no haber recibido o no haberse sentido colmado con esa necesidad de atención que todos los niños tienen a esas tempranas edades, ¿no? Y específicamente con este padre del sexo opuesto. Y además este niño o niña se siente traicionado o manipulado en su conexión amor-sexualidad. Está muy ligado como a la herida anterior, ¿no? Ahí la parte de la sexualidad, la anterior era como el placer o el disfrute, que también estaba ligado un poco al cuerpo, pero en este caso propiamente amor, en ese dúo amor-sexualidad, ¿sí? En esa dinámica de estas dos. Y por lo tanto, ese pequeñito de 2 a 4 años ha perdido la confianza en ese padre. El niño o niña se sintieron traicionados porque hubo promesas no cumplidas. Y eso lo vive o se nota mucho en una experiencia de un niño o niña que hacen parte de una familia en la que los padres, por ejemplo, se han separado. Y entonces generalmente es, por ejemplo, el padre el que se va de casa y es la madre la que se queda para que no haya tanto movimiento dentro del hogar y que los niños pues no tengan que aumentar como la incomodidad y el dolor que causa la separación. Entonces, casi siempre este padre que se va, que dice, yo vengo a visitarte tal día, o vengo para el día de tus cumpleaños, o yo te llamo todos los días, y generalmente esta herida surge cuando hay esas experiencias en las que no se le cumple esa promesa al niño o la niña. Entonces ahí se genera este tema de la herida de la traición porque la promesa no fue cumplida. Y además también puede darse por mentiras o por señales que el niño o la niña identifican como debilidad por parte de este padre o madre del sexo opuesto. Y además, esa sensación de debilidad o de no cumplir o de ser mentiroso, entonces se hace una lectura de este pequeñito o pequeñita frente a ese adulto, ese padre o madre, en relación a que lo sienten como una persona irresponsable. O sea, no es capaz de responsabilizarse de lo que ofrece, de lo que dice o de mi propio cuidado, ¿no? En el caso de la sensación que causa en el niño o niña. ¿Qué tal esto, chicas? Es fuerte, ¿no? Porque pues es un proceso que hoy en día se vive muchísimo. Es un proceso, el tema de divorcio, de separación y de la inconstancia de los padres, porque también hay muchas madres que deciden dejar a los niños con el padre, eso también hoy en día es muy visto. Pero es muy cierto, ¿no? Que sí te voy a ver y a la mera hora ya no pude o no me presenté o a los eventos de la escuela o las juntas o este tipo de cosas y que los niños se quedan esperando. Sí, creo que es algo muy, muy común hoy en día. Así Qué es. fuerte. Mientras escuchaba, aparte de las promesas no cumplidas, que es algo, como Eli nos ha comentado, que es algo bastante común con los padres separados sobre todo, que se da, es como más fácil de ver, pero también a veces en las parejas, en los matrimonios también se da, que los papás no eran conscientes, porque hay que tener en cuenta que todo se ha hecho en inconsciencia. No hay un malo o un bueno. Inconscientemente los padres a lo mejor pensaron de que el niño
no se daba cuenta o no había un daño. Entonces, claro, de repente promesa de te voy a llevar a un lugar o te voy a comprar alguna cosa, al final lo que produce es esa debilidad. Y ahí es donde me quiero detener un poco, porque qué importante cuando uno es pequeño ver al padre con esa fortaleza para decir que no o para decir que sí, porque yo creo que ahí es donde uno se empieza a formar. En mi caso particular, mientras transité esta herida, solo se me vino a la mente esa imagen de cuando era pequeña y veía a mi papá, quizás no con esa fortaleza que mi mente, porque hay que reconocer eso, que es mi mente, mi juicio, hubieran deseado tener un papá quizás modelo tipo. Entonces lo veo de una manera más débil quizás al conversar, más débil porque a lo mejor escuché algo que dije, ah, es más débil, no sé, algún aspecto que en el fondo yo lo veo como pequeña y lo veo como un ser humano más débil. Y con eso voy creciendo y ahí es donde se genera esta herida. Sí, me encanta eso que acaba de decir Clau, porque efectivamente no, yo en mi caso, por ejemplo, mis papás nunca se separaron, de hecho, 56 años de casados, pero sí esa parte de las promesas, ¿no? O del doy te quito, porque al final también ese es como un juego muy común, ¿no? Esta interacción de a lo mejor te doy si cumples tal cosa y a la mera hora la cumples y no llega la tal cosa. Entonces, claro, hay una traición ahí muy fuerte y la importancia de saber decir no, creo que es un tema, también es un tema que debemos de tratar más adelante, porque el no también es una respuesta, ¿no? Pero no la utilizamos por miedo a ser juzgados y al final tiene una importancia. Así es. Claro que sí. Bueno, y en esta herida, obviamente como todas las demás, también hay una máscara. Y en ese adulto, que en su momento fue ese niño chiquito que se sintió traicionado, que fue como víctima de las mentiras o de esas señales de debilidad de su padre o madre o de su cuidador, entonces está para esta herida la máscara del controlador. Y esta sí que es dura. Esta máscara del controlador, ¿qué trae? Trae un gran miedo a la disociación, y esta es dura, a la disociación, a la separación y a que le repudien. Entonces, muchas veces esta parte de la traición es como muy juntita o muy unida a la herida también del rechazo, ¿no? Porque es como no estoy siendo aceptado por ti plenamente porque no estás cumpliendo ese acuerdo que hiciste hacia mí o conmigo. Entonces, esta es durísima. Y entonces hay unas actitudes también para esta herida y unos comportamientos para esta persona que es o se convierte o usa esta medida de protección al manejarse como una persona controladora. Entonces recordemos que esta herida pues debe generar altos niveles de inseguridad en la personita que la vive y por lo tanto este adulto hace todo por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad y además usa esas cualidades, por ejemplo, de jefe, ¿sí? Para imponer su voluntad. Y entonces si no se hace todo como él diga o como él en su cabeza ideado que debería ser y que de ahí no se debería salir, entonces tiende a hacer pataletas. Entonces, ¿cuántas de estas personas, por ejemplo, en relaciones de pareja, no hacen tremendas pataletas a esa pareja o a ese compañero de vida que simplemente no piensa igual o le gustaría que las cosas fueran distintas, no tan exactas como este personaje o esta persona que le encantaría tenerlo todo bajo control y por lo tanto, si algo se sale de ahí, pues se le genera toda esta situación emocional. ¿Quién le suena por ahí o qué historias le suena por ahí al respecto? No, pues yo me identifico con la herida. Definitivamente detecto y noto que es una herida que sí he trabajado bastante, pero me identifico con cuando hablas de la parte del control y tener todo como yo quiero que sea,
Sí, creo que fue parte de mi pasado, de mi proceso de evolución. Ujú. Mm, no siento en mi caso ver a un padre débil no tengo esa memoria en este momento de sentir esa herida de pequeña. Sin Claro, embargo, sí he manifestado pues las acciones, ¿no? claro. Entonces, pues hay que ir ahí. No sé, mañana les platico. Fue ok. Hoy vamos a ver qué se mueve y mañana veremos. Mañana haces un en vivo sola, contando tu herida. No, pero sí creo que es una herida que he trabajado bastante. No, ya el control no, ya no es parte de mí, pues, ni el estar cuadrada, ni tampoco el querer tener a las personas aquí. Ahí sí soy un ser sumamente desapegado. No es mi caso ya. Claro. Ahora. En mi caso, creo que como fue la última, me siento totalmente inmersa en esta herida. En cuerpo y alma, totalmente. Sí. La reconozco, sí, Ajá. la vengo a reconocer conscientemente, yo creo, hoy día. Debo reconocer de que aunque la conocía, sabía que estaba, porque como les dije desde un principio, todos tenemos un poquito de cada una, pero hay algunas que nos llegan un poquito más, y me parecía que esta, cuando la empecé a transitar, y se acercó el momento del en vivo, sentí esa sensación cuando tú dices, esto me invade completamente y lo abrazo, porque en el fondo es eso, Claro. no lo voy a expulsar porque también es parte de mí, y eso es súper importante, tener esa valentía de decir, esto también es mío. Claro. ¿Cómo lo veo? Porque cuando Leila nos explica de que es la parte, el opuesto, en el fondo aquí yo a quien tengo que buscar es a mi papá, no Claro. es a mi mamá. Ujú. Entonces veo lo que más o menos lo puedo identificar, con promesas no cumplidas no me hace sentido porque no recuerdo algo así fuerte que, más que algunas cosas quizás pequeñas, pero no las recuerdo, no me hacen ruido, pero sí la debilidad es algo que sí me parece que es importante, sobre todo por la contraparte. ¿Por qué la contraparte? Porque me identifico totalmente que en mi crecimiento, en este transitar en mis años que he ido avanzando hasta llegar a la edad de ahora, sí soy justamente lo contrario a lo que significa debilidad, pero de manera exagerada, Ujú. muy fuerte. Por lo tanto, sí, claro, estoy haciendo el contrapeso, estoy haciendo el otro lado de lo que yo sentí como herida, esa debilidad. Entonces, por supuesto que la hago, no de manera controladora quizás al 100%, pero sí en un 90%, Ujú. que es donde, claro, tengo en el fondo esas ganas siempre de tener un bajo control, que no se me arranque nada muy fuera de mí. Eso sí lo veo y es totalmente agradable cuando uno se da cuenta de que existe esa energía, la puede incorporar y automáticamente esa ansiedad baja. Y eso Ujú. se siente en el momento, es maravilloso. Por eso puedo estar hablando hoy día, porque si no, quién sabe dónde estaría corriendo. Pero es genial porque la rabia también baja automáticamente, ya no sientes rabia, sobre todo con la otra parte. También aparece la confianza, o sea, automáticamente ya no hay tanta desconfianza, hay más confianza. Entonces es muy bonito transitar estas heridas porque te eleva en esas zonas que estás más débil. Ujú. Ujú. Y recordemos que siempre este padre o esta madre en ese rol de cuidador, en ese rol de permitirnos llegar a la vida a través de ellos, ¿cierto? Lo único que están haciendo en nuestra película, porque cada uno desarrolla su propia película en este mundo dual, en esta experiencia en tercera dimensión de este planeta hermoso llamado Tierra. Entonces, esa función de ese papá y esa mamá es simplemente servirnos de maestros o de espejos, que ya hemos hablado un poco de eso, vamos a ampliar, digamos que cada temita en su momento,
pero que no nos perdamos de vista esto, ¿no? De que, ¿para qué me escogí a este papá? ¿Para qué me escogí a esta mamá en estas circunstancias bajo esta herida de la traición? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo de otros momentos de mi historia como alma que vengo a trabajar en esta encarnación? Y además, ¿cómo puedo yo a través de esta experiencia también ayudar a otros, ¿no? No solamente es como qué necesito yo para mí, sino que esto que yo puedo lograr también le sirva a otras personas con las que yo pueda estar interactuando en alguna etapa de la vida, en algún momento, ¿cierto? No necesariamente como terapeutas nosotras, ¿cierto? Sino en general todas las personas, como madre, como amiga, como hermana, como vecina, como una persona que pasa y por algún momento conecto con esa persona y una palabra, una frase, un pensamiento, algo que fluya al respecto, de alguna manera la vida cuadra a estas dos personas, las sincroniza para que pueda haber el intercambio y el aprendizaje a través de eso. Entonces, fíjense que esto no es simplemente porque la persona es de malas, decimos en Colombia, ¿cierto? Tiene mala suerte o se ganó el premio gordo de la cosa más fea en su infancia, sino porque hay todo un entramaje ahí, toda una cosa que no es visible muchas veces a nuestros ojos físicos, pero que siempre vas a ser una pieza en la vida de otra persona y otros van a ser esas piezas importantes en la tuya. Entonces, gracias a esta herida que nos permite ver muchas cosas de nosotros y de otros que sirven para ayudar a acompañar, para ayudar a crecer, a vivir y aceptar simplemente que así es la vida también, ¿no? Sí, no, Así es. no buscarle tres patas al gato todo el tiempo, sino aceptar que así es la vida y vamos para adelante. Sí, porque si no, entonces nos ponemos en el modo víctima, ¿no? Que es algo súper común, justo lo que hacemos al compartir toda esta información, como lo acaba de explicar Clau, ¿no? Y Leila, que me encanta, pero la veo, la observo, detecto, sí, existe en mí, sí actúo a veces de esta manera o de la otra, o sí a veces siento en mi estómago o en alguna parte de mi cuerpo esa herida de traición, la abrazo, la acepto y la transformo. Ya no la quiero, nada más. No es, ay, pero es que yo, y por qué a mí me pasó, y es que así me trataron, y eso estuvo bien antes, a lo mejor funcionó, ahora ya no funciona, ya no funciona ponernos en ese modo, sino al contrario, como dice Leila, ayudar a las personas que la tengan para que puedan fluir y toda la energía del universo entero empieza a fluir de la manera en que todos queremos. Así es. Lo mágico de transitar estas heridas es que cuando tú te das cuenta de este proceso, lo maravilloso es que tú cambias y tu entorno cambia. Entonces, recordar que no hay nadie a quien cambiar allá afuera, sino que el proceso lo haces siempre contigo mismo. Así que cada pasito, cada peldaño que te mueves, ya es una gran transformación para el entorno completo. Y eso ya vale la pena. Recordemos que si el padre del sexo opuesto lo que está expresando es debilidad, ¿cierto? Vulnerabilidad. Entonces, este hijo de este padre con el que tiene esta experiencia, lo que va a querer es no mostrarse vulnerable. Entonces, siempre va a tratar, o en lo posible va a permanecer en esa dinámica de mostrarse fuerte, ¿sí? De no mostrar su vulnerabilidad, le va a chocar mucho cualquier experiencia que lo lleve a ese nivel en el que se quede desnudo en público, mostrando esa parte que todos tenemos, porque además todos pasamos por momentos de vulnerabilidad, de debilidad, ¿sí? Pero especialmente una persona que tiene esta herida, eso le va a costar mucho, mucho, mucho. Y por lo tanto, entonces lo que hacen es tratar de que los otros ni se enteren de que eso le pasa, pero además de que se enteren de toda su capacidad,
cuán capaz es para X, Y, Z, ¿sí? Sobre mostrar su capacidad, que él es muy capaz, por lo tanto no se va a sentir vulnerable. Es parte del control, de hecho. Esa Claro. es una actitud muy clara de las personas que nos gusta tener el control, ¿no? O sea, me gusta tener el control y quiero que vean quién soy, cuáles son mis capacidades. Claro. Es como decirle al otro inconscientemente que el otro no es capaz. Uh-huh. Y demostrar que yo tengo el control también es una herramienta válida en este caso. No solamente mostrar que el otro no puede, sino que además estar demostrando que soy yo la que tengo el control. Es como poner, como acá se dice, el pie encima. Uh-huh. Cuando está a niveles muy altos, se llega a caer en ese punto, que ahí ya es más crítico. Exacto. Entonces hay algo que también en contraposición a este padre con el que se origina esta herida, es que como lo ve irresponsable, ¿cierto? Entonces él trata a toda costa de que lo consideren una persona altamente responsable, muy competente en lo que hace, a lo que se compromete, ¿sí? Y cree además que ser responsable es ser jefe, entonces asume posturas de jefe, aunque nadie le diga, usted va a ser el jefe o está contratado para ser jefe, o en esta experiencia vamos a elegir entre todos que usted es jefe. No, él se pone como en la postura de yo soy jefe y a dónde va, como que lo reconocen como innatamente como una persona que puede ser jefe. Aquí surgió algo de momento, algo muy espontáneo y ahí mismo ya de una vez se va postulando como jefe del asunto, ¿sí? Por esa necesidad de mantener todo, querer mantenerlo todo bajo control. Entonces eso es bien interesante, ¿no? ¿Y a quién le puede chocar eso? Pues a otra persona que también tenga la misma herida, ¿sí? Y ahí es cuando vienen los choques, pero este que se está creyendo, o esta porque piensa que yo tengo que hacer lo que diga, ¿sí? Porque de alguna manera tienen la misma herida. Entonces, que es cuando te duele algo, te duele algo del otro o con respecto al otro, es porque estás pejeando un estado muy similar o igual al que tú también estás experimentando. Entonces, aquí, estas dos personas que pueden estar experimentando esta misma herida suelen chocar mucho, porque ambas quieren tener el control. Decimos, lo que te choca, te checa. Ese dicho mexicano me gusta mucho. Me gusta bastante. No sé si estoy en lo cierto, pero tiene algo bonito esta herida que yo la descubrí, el miedo a la traición, cuando está bien aspectada. Porque también sí, claro, estas heridas tienen su aspecto positivo. Y el bien aspectada esta herida, lo que descubrí es que la persona puede ser un excelente líder. Uh-huh, y claro, eso es un plus. Por lo tanto, si la tienes, no te sientas mal, porque obviamente bien aspectada, bien trabajada, sí, bien abrazada, es una tremenda herida, o sea, de las buenas. Uh-huh. Exacto. Entonces ya cuando has superado en su modo positivo, sería de esa manera un excelente líder, pero cuando todavía está trabajando la herida, entonces busca ser especial, busca que lo vean importante, que pueda sobresalir, todo el tiempo está tratando de generar impacto, de que lo vean, ¿sí? De ser como muy llamativo, de ganarse los honores, los títulos, de acaparar la atención dentro del grupo, que fácilmente quiere estar impresionando donde vaya o donde esté, con todas sus actitudes de liderazgo, pero en este caso, digamos que como es tras el velo de la herida, entonces hay sufrimiento en el fondo, ¿no? Porque si no lo ven, qué dolor, ¿sí? Si no le reconocen, qué dolor, ¿cierto? Si no pasa tal cual como él en su cabeza estipuló que debería pasar, qué dolor. Entonces, eso es como lo que hay que resaltar de cuando está activa la herida. Entonces, como todo en la vida, cuando nos hacen estudios de tarot, ¿cierto? Siempre nos muestran el lado positivo, ¿cierto? Y el lado aparentemente negativo, o como tú dices, lo que está bien aspectado y lo que no.
Entonces es como si la persona no trabaja la herida, ¿cómo podría ser? Y si la trabaja, entonces, ¿qué potencial tendría? Entonces sí, claro, me parece genial esta mirada de las heridas desde esos dos ángulos. Al principio comentaste de la herida que era la traición, pero hablaste algo de la sexualidad. Sí. ¿A qué nos referimos con esa parte de la herida? Uh-huh. Esta parte de la conexión amor-sexualidad, porque la sexualidad, como lo sabemos, es esta parte de la creatividad o esta energía creadora que todos tenemos, ¿cierto? Y cuando la persona se siente traicionado o manipulado en su conexión de amor-sexualidad, está ligado a esa parte creativa, pero también a esa parte del género que la persona ha elegido. Entonces, si es del lado contrario, o sea, si es el padre del género contrario, es decir, como que no me reconoce, digamos que si fuera el papá, ¿no? Entonces no me reconoce en mi feminidad o no me reconoce mi capacidad como mujer, por ejemplo, ¿sí? O me ha maltratado por ser mujer, ¿sí? O al contrario, ¿sí? Porque es el sexo opuesto, no estamos diciendo solo hombres o solo mujeres, sino el que sea al contrario. Entonces, tantas mujeres, por ejemplo, madres, que han lastimado profundamente la masculinidad de sus hijos, cuando bajo una herida como esta, ¿cierto? Les hablan o les juzgan o les mienten o los manipulan al respecto frente a diferentes historias que tengan que ver con lo masculino, por ejemplo, ¿sí? Entonces es no reconocer esa fuerza intrínseca que hay en el propio hecho de haber nacido hombre o mujer. Ok, ¿bien? Y como todas las heridas, como ya lo hemos platicado, sí, se desarrollan en nosotros en cierta edad, como lo hemos venido diciendo, pero ajá, también es importante recordar que las adquirimos igual desde el vientre materno por la energía que mamá o papá puedan estar sintiendo en el momento de nuestra gestación. Entonces, no siempre son nuestras, no siempre es la visión que nosotros tuvimos o la ilusión, como le llamamos nosotros, sino desde que estamos ahí, que sentían papá y mamá y por qué la traigo, ¿no? Exactamente. Y estas personas son fácilmente impresionadas, por ejemplo, por la presencia de una persona rica o famosa y de alguna manera siempre confía en ella. ¿Por qué? Porque la ve poderosa, porque la ve fuerte, no la ve débil, como esa imagen que se le quedó allá impregnada en sus memorias de cuando estaba chiquitito, ¿sí? Entonces, si lo ve con capacidad económica o con títulos de alguna manera ostentosos o reconocido públicamente, entonces lo lee inmediatamente, hace una lectura inconsciente de, fuerte, ¿sí? Todo lo contrario a lo que fue esa historia con mi papá o mi mamá. Y entonces la reputación para él es muy importante y siente que su propia reputación se puede ver amenazada si alguien dudara de él, ¿sí? O manchara su propia reputación. Entonces siempre están cuidando la reputación de alguna manera. Esa parte es súper importante reconocerla en esta herida. Y claro, como todo el tiempo es como un juego de imagen, que me vean fuerte o que no me vea débil, no mostrarme vulnerable, sino que se vean todas mis capacidades, etcétera, etcétera. Entonces hay una necesidad de mantenerse, digamos, mintiendo sin esfuerzo para salir de una situación en la que se vea comprometido, ¿sí? Entonces siempre usan como herramienta o gancho la mentira para poder maquillar la escena perfecta donde él no se vea vulnerable o débil, ¿sí? Eso es súper clave ahí. Entonces, por lo tanto, lo que le molesta no es la razón tras la mentira, sino la mentira en sí. Es lo que de alguna manera molesta porque fue ese padre quien mintió o quien le mintió originalmente. Y fue basado en esa mentira que también su vida ahí va como jugando alrededor de eso. Eso es bien interesante y bien contradictorio, ¿no? En realidad solo quería preguntar si entonces podríamos aquí hablar de la manipulación.
Claro. Ah, ok. ¿no? Mi pregunta va un poco más con respecto a que tú ves, o sea, tú comentaste varias veces que la herida de la traición es cómo me veo, cómo me ven, la reputación. En este caso, ¿hay algún órgano como la vista que se pueda ver afectado, ya que estamos hablando tanto del ver, cómo me ven? ¿Puede ser? ¿Existe esa relación? Claro, muy seguramente alguien que, por ejemplo, no quiera ver una situación en la que se le ha mentido o se le está mintiendo, por ejemplo, o no querer ver un momento de traición, ¿cierto? Esto no lo quiero en mi vida otra vez o con esta fuerza que implica ya en la edad adulta, ¿cierto? Reactivar la herida de ese momento de la infancia. Muy posiblemente, y qué buena pregunta porque fíjate que yo lo viví. Y yo lo viví, fíjense que yo tenía 21 años. Yo tenía 21 años. Y resulta que yo iba a una iglesia evangélica, ¿sí? Cristiana evangélica. Y había digamos que un manejo que empezó a ser visible para la mayoría de las personas en la iglesia, y era un manejo inadecuado de los líderes de la iglesia, a los que se les llama pastores, ¿cierto? Y hubo algo específicamente que me tocó a mí porque yo estaba en la adolescencia y fue un manejo súper grosero, doloroso, que yo lo observé de esa manera con respecto a chicos de mi edad también. Entonces se les hizo como una especie de escarnio público porque tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Eran noviecitos y los subieron al púlpito y les dijeron un montón de cosas. Eso fue terrible. Yo lo viví terrible. Y entonces eso me hizo empezar a pensar que yo estaba en el lugar incorrecto para lo que yo creía que debería ser un espacio en el que tú estás ahí siendo supuestamente apoyado en todas tus situaciones de retos de la vida, de cómo funciona la familia, de, bueno, sí, toda la parte no solamente espiritual, sino también de relaciones, que generalmente las iglesias hacen ese tipo de manejos o intervenciones. Y los sermones y todo eso van dirigidos a cómo relacionarse mejor y bueno, etcétera. Entonces a mí ese manejo me pareció súper agresivo, me pareció violento por parte de estas personas, pero luego entonces empezaron a pasar otras cosas más grandes y fue cuando empezamos a darnos cuenta cómo se empezaban a enriquecer estas personas a costa de la propia pobreza de muchos de los que estaban ahí dentro de la iglesia. Y bueno, pasaron muchas cosas con el manejo también de los recursos y cómo para unos sí era justificable una cosa y para otros entonces era condenable, bueno, etcétera. Eso fue un impacto tan grande en mi vida, Claudia, menos mal que lo dices porque inmediatamente me llegó a la memoria que cuando ocurrió eso, fue un hecho en particular que fue súper impactante para mí. En menos de una semana, a mí la vista se me acortó. En menos de una semana me quedé miope. Yo veía 20/20 y en menos de una semana mi vista empezó a ser borrosa a larga distancia. Entonces, cuando me hicieron los exámenes era miopía. Y ahora que ya manejo la descodificación biológica, uno que adquiere el síntoma de la miopía porque necesita ver o estar pendiente de una amenaza cercana, ¿sí? Para eso es que se acorta. En el cerebro animal se activa esa necesidad, ¿sí? Entonces, que yo me sienta protegida, que no esté a expensas de algún depredador. Entonces, esa vivencia yo ahora la sé interpretar y la viví como eso, ¿no? Como yo era en medio de una experiencia de depredación. Entonces, mi vista se tenía que poner a nivel de mi autoprotección y por eso, pero fue en cuestión de días, pasé de ver 20/20 a experimentar la miopía. Entonces, sí, claro que sí, porque todo síntoma o enfermedad es una respuesta biológica a un conflicto emocional no resuelto. O sea, tu cuerpo te ayuda a manejar esa emoción que tú todavía ni siquiera sabes que está ahí y cómo gestionarla. Entonces, excelente pregunta, sí.
Eso me pasó. Y ya luego me operé. Y ya quedé bien otra vez, pero fue fuerte haberme dado cuenta de eso. Qué bueno que lo tengas tan consciente, porque de repente uno le pasan ciertas situaciones en algún momento de la vida y dice, pero no sé exactamente cuál fue ese gatillante, porque al final es un gatillante el que te da después el síntoma. Claro. Pero claro, hubo un proceso emocional fuerte para que te pueda gatillar este tema en el fondo en particular, pero así pasa con cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero hay que tener como harta conciencia, porque finalmente, como te digo, a veces uno dice, pero ¿cuál fue ese gatillante, ese gran gatillante? Y de repente no queda. Pero igual se puede trabajar obviamente con la biodescodificación, por supuesto. Exacto. Ayuda un montón. Y se puede recuperar la vista, sobre todo para las personas cuando la han perdido. En eso estamos. Así es. Bueno, pues hablando entonces con el tema de la herida de traición, ahorita escuchando a Leila, cuando antes dije que creía que esa herida ya la había yo trabajado, pues no, y justo tú preguntando el tema de la vista, exacto, dije, a mí se me hace que Claudia lo preguntó por mí. Lo pregunté por mí. No, pero exacto, me cayó el 20 que efectivamente, una vez más, el tema que estoy viviendo últimamente con este negocio que les he venido platicando, exacto, sí, hay una herida de traición ahí, por supuesto, me estoy sintiendo traicionada de alguna manera porque yo creo que hice las cosas bien, ¿no? O lo mejor que pude en base a una pandemia, una circunstancia que vivimos a nivel mundial que nadie sabía que iba a suceder y se me voltearon las cosas. Entonces sí, efectivamente estoy viviendo en este momento esa herida. Y antier te comenté, Clau, ¿te acuerdas que te dije, no sé por qué mi vista está disminuyendo? Acabo de entender por qué. No lo quiero ver. Vas a recuperar ahora, vas a retroceder a lo que estabas antes, vas a ver. Y a medida que pase el tiempo, vamos a ver a lo mejor a nuestra Eli sin anteojos, aunque te quedan súper bien, pero a lo mejor vas a estar en un momento sin. No me extrañaría. Ahora, lo genial de todas estas heridas que hemos estado transitando, estas 5 heridas del alma, es que finalmente eres tú mismo quien te sientes traicionado, eres tú mismo quien se sintió rechazado, eres tú mismo quien se sintió humillado, eres tú misma que se sintió bajo injusticia y bajo abandono. Entonces, esa es la importancia de haber transitado estas heridas, solamente es para observarlas que están dentro de ti, no hay una afuera, no hay que ir a colgar a papá ni a mamá, al contrario, hay que darle las gracias porque gracias a ellos nosotros podemos estar sacando, como digo siempre, estas sombritas, como el nombre que le quieras poner. Yo me imagino que son como sombritas que hay en nuestro cuerpo, así como manchitas, pero vienen por algo, vienen a decirnos, oye, acá, tú elegiste y quieres ver esto, esta otra. Entonces, ¿son molestas en el momento? Sí, son molestas, se pasa mal, se llora, te puedes enfermar de síntomas, pero leves, porque el problema es cuando no te haces cargo, ahí sí viene el tema, porque ahí sí puede llegar algo que lo vas a pasar mal. De esta otra manera, la verdad es que nosotras lo pasamos súper bien, nos reímos, aunque lloremos a veces un momento, pero son momentos, porque luego pasa, se saca, es como sacarse, no sé, algo que te pesaba encima, un kilo de más. La mochila de las piedras que llevamos cargando de alguna manera, ¿no? Te haces así y vas quitando, y vas quitando, y vas quitando, poco a poco va a seguir apareciendo, como lo hemos mencionado, pero ya lo ves de otra manera, ya tu perspectiva de las cosas es simple, es fácil.
Ya mejor nos reímos. Entonces, chicas, otras características, otras formas de comportamiento de una persona que tiene esta herida activa o activada es que, claro, recuerden a ese chiquitico de 2 a 4 años esperando que papá le cumpla, ¿cierto? O confiado en la palabra de su papá, que es casi su Dios, ¿cierto? O su mamá. Y entonces, él, ya siendo adulto, recordemos que si esta herida sigue abierta es porque ese niño interior no ha sanado, esa niña interior no ha sanado. Entonces, este adulto espera mucho de los demás y además es súper exigente. ¿Sí? No solamente espera, sino que es como que exige que el otro le cumpla a cabalidad, porque es como estarle pidiendo a su papá o a su mamá que no le cumplió en su momento, cúmpleme, no quiero salir herido nuevamente. ¿Y qué creen? Pues generalmente va a traer ese tipo de experiencias en las que le van a incumplir o le van a hacer falsas promesas o él va a seguir creyendo que y de repente va a salir sintiéndose traicionado porque es que la propia herida le está trayendo ese mensaje. Observa esto y resuélvelo como lo estaban hablando ahorita ustedes. Entonces, ese es súper clave ahí. Y además, como le gusta tenerlo todo controlado, bajo control, pues, no soporta que alguien venga a deshacerle sus planes, ni el panorama que ya tenía establecido, pero además le resulta que la propia vida le traiga imprevistos. Es como, yo iba así, de repente vino como una onda de viento de la vida o un cambio de dirección y ¡no! Entonces se le vuelve un caos, ¿sí? Porque necesita la seguridad de lo previsto, como si fuera una profecía, ¿sí? Necesita esa seguridad porque la herida le provocó mucha inseguridad en su momento. Además, entonces, le encanta verificar continuamente el tema de la confianza. Entonces, para eso, generalmente tiene esa sensación de que cuando delega, necesita exigir que todo se haga y se cumpla en el tiempo, en los pasos y de la manera en que él delegó que así fuera. Es como muy inflexible un poco a la hora de permitir que el otro también vaya a su ritmo, que exprese su creatividad frente a esa cosa que se pusieron de acuerdo los dos, porque tiene que ser como yo lo digo, ¿sí? Como lo decíamos al principio. Y le gusta tener esa sensación de que es indispensable, ¿no? Se cree indispensable. Sin mí esto no sería posible, una cosa así. Es que se vuelve relativamente indispensable porque no permite que los demás hagan las cosas. Exacto. Entonces, es como aquí también en México, como siempre usamos muchas frases. Decimos, es esta persona que cree que todos son unos tontos menos él, ¿no? Entonces quiere estar interviniendo, quiere enseñar, quiere delegar, pero no puede delegar porque constantemente está interviniendo, porque considera que los demás no son capaces de hacer las cosas, al menos como él cree o como él las hace. Entonces, pues la gente obviamente se empieza a volver torpe, se podría decir, o simplemente deja de hacer las cosas porque dice, ¿para qué las hago si va a venir el otro a decirme que no lo estoy haciendo bien? Y entonces, esto es muy importante para la gente que tiene negocios. Ahorita me vinieron varios pacientes a la cabeza, pero es que es una realidad, es muy importante para la gente que tiene negocios porque quisieran ser libres de alguna manera porque ya son dueños o porque consideran que deberían ya tener un ritmo de vida diferente, pero no quieren soltarlo, no quieren dejarlo ir, quieren seguir ahí porque tienen esta herida tan profunda en ellos que están en este movimiento constante de es que tengo que estar presente porque si no los demás no hacen, no son los demás. Ojo, eres tú que no dejas que los demás hagan y que constantemente les estás mandando el mensaje de que no son capaces. Y eso mismo hace uno con los propios hijos. En esta parte de estar queriendo resolverle a los hijos todos los temas, ya sea de dinero, de alimentación, hablando ya de hijos adultos de cierta edad, quizá de 18, 21 años para arriba, que ya deberían de empezar
a ser libres o ya deberíamos de dejarlos y no puedes hacerlo porque una, quieres seguir teniendo el control de con quién anda, qué hace, qué come, cómo viste, esto, el otro, o dónde vive o que viva conmigo, o crees que no es capaz de volar y de hacer su propia vida. Esto lo noto mucho con los pacientes y es importante que uno empiece a detectar eso, porque si no, no va a haber libertad. En realidad, no quieres tu libertad. O sea, sí la quieres, pero no la vas a obtener porque sigues en este control y manejo de todo a como a ti te gustaría que fuera. Uh-huh. Y como se trata del sexo opuesto, acuérdense, entonces son muchas mamás que hacen eso con sus hijos hombres, más que con sus hijas mujeres, con sus hijos hombres. Y en la relación de pareja, entonces es esta persona que no confía en el sexo opuesto también, ¿sí? No confía y no deja, además, no se permite que lo conozcan porque el tema es la vulnerabilidad, pero además no confía. Entonces imagínense una relación de pareja en la que primero no hay confianza y segundo no me permito que me conozcan. Entonces eso debe ser súper duro, una relación de pareja de esa manera. Y entonces ahí llega, obvio, el tema de la infidelidad. Porque como la herida es la traición, entonces sí o sí, el tema de la infidelidad es uno de los temas más grandes donde se ve reflejada la herida de la traición. ¿Ya? Entonces es ese tipo de personas o de personalidades bajo el influjo o el hechizo de la herida de la traición que permanentemente están experimentando relaciones en las que hay el tema de la infidelidad, ¿sí? Entonces, muy importante para las personas que quieren sanar o trabajar sus historias de pareja con el tema de la infidelidad, revisar cómo vivió esa experiencia del sexo opuesto en relación a la herida de traición en su infancia. Eso sería súper importante que lo miraran desde allí, ¿sí? Y además, entonces estas personitas, pues como son excelentes manipuladores a la hora de controlar a esa pareja, ¿cierto? Entonces no quieren admitir que buscan pruebas de amor, que además todos los métodos son buenos para manipular y entonces se ponen de mal humor, chantajean, mienten, luego seducen, luego lloran de rabia o gritan o amenazan o se quejan, ¿sí? Y eso pues hasta llegar incluso a la violencia. ¿Cuántos casos ahora de feminicidios que están como muy de día a día este tema, ¿cierto? Últimamente a nivel incluso mundial. Y generalmente son este tipo de personalidades con una gran herida de traición. Que al final estas 5 heridas nos rigen, son heridas o programaciones, nosotras también las llamamos programaciones que tiene la humanidad completa y justo nos llevan a eso, al resultado, es el resultado de lo que está viviendo el planeta Tierra en este momento. Están las heridas ahora sí que a flor de piel, ¿no? Por eso la importancia de detectarlas y cambiarlas en uno mismo. Y luego tengo gente que me dice, no sé si les suceda, chicas, o lo vemos en el día a día, es que, ¿de qué sirve que yo lo cambie si los demás no cambian? Ojo, es muy importante que tú lo cambies, porque como lo hemos venido diciendo, como es adentro es afuera, y cuando tú lo cambias, cuando tú lo transformas, en automático tu entorno empieza a cambiar. Simple, es energía. Entonces tú proyectas esa energía y jalas o haces que las personas transformen su energía a una energía positiva, ¿no? Sí es muy importante hacerlo individualmente y no creer que si los otros no cambian, pues entonces ¿para qué cambiamos? Claro. Bueno, y hay una parte de las emociones que sobresale en una persona con esta herida y es el rencor por todo aquello que pasó en esa etapa. Entonces se quedan como esas personas que no perdonan fácilmente, ¿no? Y que siempre están como, esta me la cobro, o esta ya va a ver,
¿sí? Así como el rencor a flor de piel todo el tiempo y como herramienta de, es raro, ¿no? Porque es la manera en que establece contacto, pero en realidad la persona no está estableciendo contacto, porque no se está permitiendo, primero, que le conozcan, ser él, ¿cierto? Ser vulnerable mucho menos, entonces no hay conexión. Entonces, por eso hablábamos de la disociación al principio, que es una de las características de la máscara, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estoy disociado, todo el tiempo estoy como en diferentes niveles, pero no estoy ampliamente mostrándome realmente como soy, sino estoy como eso, estas es como múltiples caretas, diría yo, ¿sí? Entonces, esta persona que es tan rencorosa puede incluso acabar una relación bruscamente y sin previo aviso. Es de esos que ni supe, se desapareció, no volví a hablar, no me volvió a escribir, no nada, no, ni supe qué pasó, no tengo ni idea. Pero es que no sé, y me preguntan, pero yo no sé qué pasó con esa persona, ¿sí? Entonces, de la fuerza o de la potencia que tiene esta sensación de rencor, puede tender a desaparecer del mapa así bruscamente, sin previo aviso. Y además, como es una situación permanente de desconexión, por lo mismo, entonces se niega a contactar de nuevo durante mucho tiempo o nunca más, o jamás, ¿sí? Porque es un tema de desconexión. Así como ese papá o esa mamá se desconectaba con ese bebé, entonces él lo hace incluso mucho más grande ya cuando es adulto. Es como que se exacerba toda la experiencia siendo adulto. Y entonces busca mostrarse independiente precisamente para que le sea más fácil hacer este tipo de salidas, ¿sí? Para no despertar su miedo a la separación, que en últimas es eso lo que hay en el fondo, un profundo miedo a la separación que fue ocasionado por ese padre o esa madre y que obviamente está ligada también a la herida de abandono. Entonces, critica mucho a las personas dependientes porque tiene un miedo profundo a volver a depender o volver a creer. Eso es al final lo que hay en esa herida. Y es bien interesante y debe sufrir mucho una persona envuelta totalmente en esta herida. Entonces es súper importante si uno sabe, si uno conoce de una persona que tenga este tipo de salidas o ya sabe que hay una herida muy profunda allá de los 2 a los 4 años, ¿ya? Entonces, qué bueno que en vez de juzgar uno pueda tender la mano y decir, venga, miremos qué hay allá en el fondo. Bien, las personas que tienen esta herida usan, vamos a las palabritas, ¿les parece? Las palabritas que usan las personas, ¿sí? Bien, a ver qué nos suena por ahí. Bueno, entonces, usan palabritas o expresiones como soy capaz, confía en mí, o no confío en él o en ella, lo sabía, tenía razón, ya me lo estaba oliendo yo, cosas así, ¿no? ¿Has comprendido? ¿Sí? No es me expliqué, sino ¿entiendes? ¿O has comprendido? ¿Sí? Porque él es el que tiene la razón, ¿sí? La persona. Entonces, o personas que todo el tiempo están pidiendo que se les escuche, ¿no? Entonces, escúchame, es que no me oyes, es que tú no me entiendes, ¿sí? Entonces, escucha, es como un reclamo todo el tiempo. Y eso está con la sensación de sentirse separado, ¿sí? No visto, no tenido en cuenta. ¿Bien? Y, por ejemplo, cuando dice, es verdad que, o es verdad, o yo sabía tal cosa, o francamente, y así. Todas las que tengan que ver como con verdad y tener la razón, porque esa fue su gran herida cuando estaban chiquititos. Wow. Detectando personas en mi cabeza con la herida tan fuerte. Es como también estar platicando en una charla y decirle al otro, ¿verdad? ¿Es verdad que así fue? ¿Verdad que esto pasó? ¿No? Como querer confirmar constantemente porque como que el otro no me cree, porque no confío. No confío. Claro. Y acá, Leila, lo que se trabaja es el autoconcepto y la autoestima fuertemente. Claro que sí, claro, porque como fue, como que no fui validado, ¿cierto? Y no fui en su momento
como que no me cumplieron, entonces esa es la necesidad que hay en el fondo, ¿sí? Por y la inseguridad, ¿no? También la inseguridad. Ajá. Qué grandes temas, qué lástima que se nos acabó la saga de estas 5 heridas del alma, que de verdad han sido maravilloso conocerlas a profundidad. Nos queda una colita que es todo el tema del cuerpo, ¿se acuerdan? Las expresiones en el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo generalmente de una persona? Vamos, sí, adelante. Súper. Bueno. Entonces, tranqui. Entonces, una persona con esta herida exhibe, por ejemplo, fuerza. Entonces podemos ver esos hombres así musculosos que quieren sobresalir, obviamente verse así. Por ejemplo, en Colombia hay unas zonas que hay ciertas personas que mantienen esa necesidad de que su cuerpo todo el tiempo esté a nivel, como Arnold Schwarzenegger, que era así todo musculoso, ¿sí? Entonces son personas que quieren sobresalir a este nivel, a nivel físico. Entonces, interesante mirar si por ahí habrá en esa región o en esa zona que es aquí en Colombia muy particular, esa necesidad, quizás por cultura o por educación, que estas personas tuvieron que vivir heridas de este estilo, ¿no? Eso sería un tema bien interesante mirar. Bueno, y también entonces estas personas que necesitan verse musculosas, sobresalientes físicamente, poderosas, entonces tienen los hombros más anchos y generalmente son los hombros más anchos que la cadera, ¿sí? Porque los hombros nos hablan de la capacidad de sostener o de cargar, ¿cierto? O de ser de alguna manera más visibles a este nivel. Eso digamos que en los hombres. Todavía es más fuerte en los hombres esa necesidad muscular, ¿no? Aunque hay mujeres aún en esta época que ya manejan pesas y están manejando mucho el tema del peso y también quieren ser un poquito musculosas al respecto. Pero en relación a la mujer, por ejemplo, si fuera ella la que estuviera viviendo la herida de la traición, entonces las caderas son más anchas. Para los hombres esto implica que puede ser más fuerte, ¿no? Y las caderas porque tiene su fuerza sensual a través de las caderas, ¿no? Prominentes. Y la pelvis para la mujer, o sea, cuando un hombre la ve, debe irradiar fuerza, porque es la manera en que hay ese manejo de la atracción sexual. Y los músculos dominantes en varias partes del cuerpo van a indicar, cuando están más desarrollados, que la persona está queriendo verse más fuerte. Entonces, independientemente de si es hombre o mujer, mirar ahí qué músculos están ahí como queriendo sobresalir o que se sobresalgan más que otras partes del cuerpo. Generalmente el cuerpo es como muy parejo, muy homogéneo, ¿cierto? En la mayoría de las personas. Cuando hay hombres o mujeres en los que se sobresale alguna parte del cuerpo, entonces es posible que estemos hablando de una persona con herida de traición. ¿Bien? Y el sobrepeso, algunas veces habla también de eso, porque necesitamos que nos vean, ¿cierto? O que de alguna manera nos vean fuertes. O estas personas que con los años acaban teniendo el tremendo barrigón. Entonces también hay muy posible que esté exhibida la herida de traición a través de esto. Y los ojos, entonces se dice que es la mirada intensa o los ojos grandes, ¿sí? O mirada seductora, porque acuérdense que necesitamos es que bajo esta herida la persona sea o se exprese o la vean fuerte, ¿no? Segura. Entonces por eso la mirada de seducción. Eso es, chicas, hasta ahí termina el Interesante, tema. Me encanta esta parte de los rasgos físicos, cómo se manifiestan a través de las heridas del alma. Ha sido súper interesante transitarlas. Vamos a ir a lo profundo para abrazar el miedo de una vez por todas, porque así como el amor es una energía, hay muchos preconceptos, hay muchos juicios, hay muchas cosas detrás, pero lo vamos a incorporar para que sea algo que nos acompañe pequeñito y que solo sea lo necesario para lo que se justifica, pero no para lo que es paralizante
o ese tipo de miedos que en el fondo son los que no queremos en nuestra vida. Así es. Así que va a estar muy bueno. Me encanta. Buenísimo. Muy bien. Bien. Y cerramos entonces nuestra saga de las 5 heridas del alma. La disfruté. Espero que ustedes también la hayan disfrutado mucho. Reviví algunas cosas en mi propia experiencia, pero es fantástico lo que trajimos para Sanación de las Naciones. No, me encantó. Yo también he revivido muchas cosas en mi propia experiencia y he descubierto muchas otras que no había visto. Y me encanta, porque sí, los movimientos han estado fuertes, pero de eso se trata. Okay. De ver, observar, detectar, cambiar, aplicar, simple, sencillo, a lo que sigue. La siguiente emoción. Así es. Pues genial esta semana y media. La verdad es que no es lo último, siempre vamos a estar trayendo estos temas, siempre vamos a estar agregando algo, así que me encantó. No me quedo con esa sensación de que aquí se termina porque sé que hay mucho más, pero este grupito de 5 fue maravilloso y gracias, Leila, por haberlo traído. A ustedes por haber compartido este espacio con este tema tan maravilloso y haberse dejado también vibrar y tocar y expresar y todo lo que pasó. Me encanta. Gracias a ustedes también. Gracias, nos despedimos entonces, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.